Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pasar a la U. El día de hoy vamos a darle solución a unas preguntas del apartado de física correspondientes a la prueba de admisión de la Universidad Nacional. No siendo más, empecemos. Bueno, para iniciar con las preguntas tenemos primero este enunciado que nos dice: la figura muestra una rampa muy lisa que se usa para subir paquetes pesados desde el suelo hasta una superficie horizontal que está a una altura h sobre el suelo. F es una fuerza constante. Entonces aquí vemos el diagrama. Bueno, la primera pregunta dice: de acuerdo con el enunciado, el diagrama que mejor muestra todas las fuerzas que actúan sobre el paquete es... Bueno, lo que nos está pidiendo esa primera pregunta es que realicemos un diagrama de fuerzas donde se muestren todas las fuerzas implicadas en el movimiento de esta masa. Bueno, en nuestro objeto vamos a marcar primero que todo el centro de masa de este. Luego vamos a marcar las fuerzas que están influyendo en su movimiento. En este caso, como es un plano inclinado, en primer lugar vamos a identificar la fuerza que está actuando sobre el objeto para que éste se mueva. Esta fuerza es una fuerza de tensión que está permitiendo que el objeto suba por la rampa. Esta fuerza la vamos a llamar F. Segundo, vamos a marcar la fuerza normal. Esta siempre se marca perpendicular al plano de movimiento. En este caso, como nuestro plano es inclinado, vamos a marcarla así, formando un ángulo de 90 grados con nuestro plano. Y esta fuerza va a ser nuestra fuerza normal. En tercer lugar, vamos a marcar la fuerza que indica el peso del objeto. Esta fuerza siempre va a ir indicada hacia abajo. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza que indica el peso, que en este caso sería la fuerza que mide la masa por la gravedad. En este momento, si vemos las opciones de respuestas, vemos que no nos indican en especial ninguna otra fuerza que debemos marcar. Por lo tanto, ya podemos verificar cuál es la respuesta correcta. En el primer diagrama hay un error debido a dos cosas. La fuerza normal está en dirección hacia abajo, en diagonal, y la fuerza del peso está indicada diagonal hacia la derecha. Como ya dijimos, el peso siempre va a estar indicando hacia abajo, porque es la fuerza que realiza la gravedad por la masa del objeto. Y la fuerza normal es la fuerza que realiza el plano sobre el objeto. Por lo tanto, esta no puede estar indicando hacia el plano, sino fuera del plano. El segundo diagrama indica exactamente como lo dibujamos. Las fuerzas F, que es la tensión, la fuerza normal y la fuerza del peso están indicadas correctamente. La tercera opción, falta una fuerza muy importante, que es la fuerza del peso. Y la cuarta opción, también le falta una fuerza muy importante, que es la fuerza de la normal. Así que la opción más correcta es la opción B. Así que continuemos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: si el paquete sube con aceleración constante de valor A, entonces ¿es correcto afirmar que se cumple? Para responder esta pregunta necesitamos recordar qué nos dicen las leyes de Newton respecto al movimiento en dinámica. Esta nos dice que la suma de todas las fuerzas en X son igual a la masa por la aceleración. Eso también se cumple para las fuerzas en Y. Por lo tanto, si recordamos nuestro plano inclinado, vamos a poder despejar cuáles son estas fuerzas que actúan en el eje X, que sería el eje del movimiento. En este caso, una de las fuerzas que actúa es la fuerza de tensión, que es la que desplaza nuestra masa por todo el plano inclinado. Pero esta fuerza a su vez se va a estar viendo contrarrestada por otra, que en este caso va a ser la componente en X de la fuerza que realiza el peso. Así que vamos a tener que calcular esta componente. Para esto vamos a también a trazar la componente en Y del peso. Y vamos a nombrarlas. Esta va a ser la componente X y esta va a ser la componente Y. Y vamos a trazar la relación que hay entre estas componentes y el vector. En este caso vamos a podernos dar cuenta que se forma un rectángulo. Vamos a nombrar acá de nuevo la X.
Si nos fijamos, este ángulo va a ser exactamente igual a este que se forma acá. Entonces este ángulo θ también va a ser este de acá. Y este a su vez va a ser igual a este que se forma acá. Por lo tanto vamos a poder aplicar fórmulas trigonométricas para hallar este cateto. En este caso este es un triángulo rectángulo, y vamos a poder hallar este cateto con fórmulas trigonométricas. ¿Cómo hacemos esto? Si vemos este ángulo, el cateto opuesto de este ángulo es precisamente la composición en X, y la hipotenusa de este triángulo va a ser el vector mg. Entonces una fórmula que nos relaciona a estas dos es seno, la que nos dice que seno del ángulo es igual al cateto opuesto. En este caso nuestro cateto opuesto será precisamente X, y nuestra hipotenusa será el vector mg. Para resolver esto simplemente pasamos mg, que está dividiendo, a multiplicar, así que nuestro componente en X será igual a la masa por la gravedad, que será el vector peso, por seno del ángulo, Este componente, como habíamos indicado al principio, va a realizar una fuerza contraria a la fuerza que nos ayuda a mover la masa. Entonces este componente en X va a pasar a restar a nuestra fuerza F, quedando así que la masa por la aceleración va a ser igual a F menos el componente en X, que es mg por seno de θ, resultándonos que la opción A es la correcta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente: si el paquete sube con velocidad constante, entonces es correcto afirmar que el valor de F es... Si recordamos, en el ejercicio anterior ya despejamos las fórmulas que vamos a poder utilizar para el movimiento a lo largo de toda la rampa. Entonces recordemos que si la velocidad es una constante, la aceleración es 0. Por lo tanto, si la aceleración es 0, la masa por la aceleración también va a ser 0. Así que simplemente despejamos el menos mg por seno de θ, y nos quedaría que F es igual a mg por seno de θ, lo que nos resulta que la opción correcta es la A. Así que vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: el valor de la fuerza N es... Si recordamos nuestro diagrama de fuerzas, debido a que la masa nos está moviendo en nuestro eje Y, esta fuerza normal va a ser igual a la componente en Y de el vector peso. Así que lo podemos calcular de la siguiente manera. Como ya habíamos visto, realizamos este triángulo y simplemente decimos: esta fuerza saldrá siendo nuestro cateto adyacente al ángulo, y como ya tenemos también la hipotenusa, vamos a poder despejarlo con una fórmula trigonométrica. En este caso, la fórmula que nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa va a ser el coseno, porque el coseno nos dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso es Y, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es mg. Y de aquí vamos a poder despejar nuestra componente Y. Simplemente, como mg está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar de la siguiente manera, resultándonos así que
mg por coseno de teta va a ser igual a y. Así que como dijimos que y era igual a la fuerza normal, debido a que el movimiento en y no se estaba realizando, nos dará que la opción correcta es la D, que nos dice que mg coseno de teta es igual a la normal. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, para seguir respondiendo las preguntas, nos sale otro enunciado que dice: para responder las preguntas 71 a 73, suponga que la cuerda se rompe cuando el paquete llega a la parte superior de la rampa y se desliza hacia abajo. Entonces nuestra siguiente pregunta dice: para determinar la velocidad que tiene el paquete cuando llega al suelo, 1. ¿Es posible utilizar el principio de conservación de la energía? 2. ¿Es posible utilizar ecuaciones de cinemática? De los procedimientos se puede asegurar que. Para responder esta pregunta, vamos a recordar que el principio de conservación de la energía precisamente nos dice que la energía no se crea ni se destruye. Así que este principio nos va a decir que una energía no se va a destruir, sino que se va a transformar en otra. Entonces, si miramos nuestro diagrama, lo que nos dice es que cuando el objeto llega a la parte superior de la rampa, se rompe la cuerda que está jalándolo. Por lo tanto, la energía que va a tener este objeto va a ser una energía potencial. Y si nos dice que el objeto se desliza hasta llegar al punto más bajo, esta energía que va a tener acá va a ser una energía cinética. Así que vamos a poder utilizar el principio de conservación de la energía, que nos dice, en este caso, que la energía potencial va a ser igual a la energía cinética que tiene en el punto más bajo, diciendo así que el primer enunciado es correcto y el segundo enunciado también es correcto, porque como es un movimiento cinemático vamos a poder utilizar ecuaciones de cinemática. Así que la respuesta correcta sería la B. El enunciado 1 y el enunciado 2 son correctos. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: el valor de la velocidad del paquete cuando llega al suelo es... Lo que se nos está preguntando es precisamente cómo vamos a poder calcular esta velocidad con la que llega el paquete al suelo. Y como hemos indicado anteriormente, vamos a utilizar el principio de conservación de la energía, que nos dice que la energía potencial es igual a la energía cinética. Esta energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y de aquí vamos a poder eliminar la masa. Como la masa está en los dos lados de la ecuación, simplemente la eliminamos. Y nos quedaría que la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. En este caso, como el 2 está dividiendo, vamos a poder pasarlo a multiplicar. Y nos quedaría que 2 veces la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Y como necesitamos la velocidad simplemente, podemos sacar raíz a ambos lados. Y nos quedaría que la raíz de 2 veces la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad. Dándonos así que la respuesta correcta sería la C. La velocidad en el punto más bajo va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Por último, espero que hayas entendido cómo desarrollamos estos ejercicios y que me apoyes dando un like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.